Bendiciones familia, Dios les bendiga. Qué privilegio estar con ustedes en un nuevo tiempo de estudio de la palabra del Señor. Estoy completamente seguro que Dios va a hablar al corazón de cada uno de nosotros, así que prepara tu mente, prepara tus oídos, prepara tu corazón y tu agenda para que tomes apuntes y estos se conviertan en un insumo importante para que medites en la palabra de Dios a lo largo de tu semana. Quiero que me acompañes, por favor, si tienes tu Biblia allí, a Jueces capítulo 2. Y voy a leer del verso 10 a versículos más adelante. Vamos a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de la generación que estuvo en los tiempos de Josué. Y se levantó después de ellos, dice la palabra de Dios, otra generación, la cual no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos paganos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, provocando la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores para que los despojaran, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a todos sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Para mí esto es un panorama tremendamente desolador. Una generación que se levanta sin conocer a Dios. Es una generación que está destinada a vivir precisamente rendida ante ídolos y por ende termina dándole la espalda al Señor. En consecuencia, esta devastadora actitud termina por robarle la bendición y termina por entregarle en manos de saqueadores y enemigos al pueblo de Israel. Esto no es más ni nada menos que la radiografía de lo que tristemente estamos viendo en tiempos contemporáneos. Mis hermanos, nos estamos levantando en una generación que muy poco conoce al Señor. Y no estoy hablando de la teoría. Lastimosamente, en estos tiempos donde estamos en la era de la información, todo lo que es lo conceptual, lo teórico, abunda y sobreabunda. Pero las experiencias se están limitando simplemente al conocimiento teológico y no realmente a una experiencia de comunión íntima con la presencia del Señor, que es lo que realmente va a transformar la vida de una persona. Curiosamente, el texto bíblico y la etimología de la palabra conocer, esta generación no conocía a Jehová, es la misma palabra que se usa en Génesis cuando se habla de Adán y Eva. Y Adán conoció a Eva, su mujer, es decir, tuvo intimidad con Eva. Entonces se levantó una generación que no tuvo intimidad con Dios, que no tuvo una relación con Él, que no sabían las cosas buenas y maravillosas que Dios había hecho por sus antepasados, que ignoraba que el Dios, su Dios, era mucho más poderoso que las imágenes de los dioses de los pueblos vecinos, que su Dios les había sacado de Egipto, les había abierto el Mar Rojo, los había hecho pasar de largo, que había hundido bajo el mar al faraón y a su ejército, que había precisamente enviado una columna de nube y una columna de fuego, que había enviado maná del cielo, toda una cantidad de sucesos que había acompañado al pueblo de Israel en la entrada a la tierra prometida. Pero como este pueblo no conocía a Dios, no tenía intimidad con Él, su corazón fácilmente se desvió hacia los ídolos. Y eso es lo que nos pasa en estos tiempos. Cuando no tenemos intimidad con Dios, cuando nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios está supeditada simplemente a ir religiosamente a la iglesia cada domingo o cada 15 días o cada vez que tenemos tiempo. Cuando nuestra relación con Dios está supeditada es simplemente a compartir imágenes de versículos. Ni siquiera es abrir la Biblia, estudiar la palabra, ni siquiera es pasar un tiempo consciente de oración continua con Dios. Entonces fácilmente
Distintos ídolos se empiezan a ubicar en el trono de nuestro corazón, dejando relegado al Espíritu Santo en nuestra vida con toda la obra perfecta que Él quiere realizar en nosotros y a través de nosotros. Tenemos ídolos como el trabajo, tenemos ídolos como personas cercanas, tenemos ídolos como sentimientos, tenemos incluso ídolos como enojos, rabias, iras, resentimientos y todo tipo de sentimientos que lo que terminan haciendo es devastarnos a nosotros mismos. Entonces el verdadero reto que tengo para tu vida hoy es que empieces a hacer memoria realmente si tú estás dentro de esta bolsa. Si estás dentro de este saco de esa generación que no conoce a Dios. Y no para condenarte, y no para sentirte mal, y no para juzgarte, sino para que empieces a entender por qué últimamente te has sentido saqueado, por qué últimamente te has sentido derrotado, por qué últimamente has sentido que intentas levantar cabeza y vuelves y caes. Es porque quizá el trono de tu corazón no está ocupado por quien realmente lo merece y por quien realmente debería estar allí. Es porque el trono de tu corazón no está ocupado realmente por tu Padre Celestial, por tu Señor. Y yo quiero de verdad, con todo el amor del mundo, quiero retarte para que entiendas esto. Tenemos que salir de esa generación que ignora a Dios. Y tenemos que convertirnos en la generación que se formó y se forjó en los lomos de Cristo. Esa generación que pudo accesar a la revelación de quién era Dios como Abba, como Padre Celestial. Mira, si hay algo que revolcaba los cimientos de los religiosos, era cuando escucharon a Jesús hablarse o dirigirse a Dios, al innombrable en esa época, como Abba, como Papito. Eso rompió eso generó esquirlas en los ojos a los religiosos. Porque ellos sentían que al tener a Dios como el innombrable, como un nombre que solo ellos podían usar, sentían que tenían el poder de manipular al pueblo. Sentían que tenían la posibilidad de sentirse que eran los únicos que en ese momento podían acceder ante el trono de la gracia. Y lo que Cristo vino a decirles es: yo estoy aquí para reconciliarlos con mi Padre y para que volvamos al Edén, para que volvamos al original, en el que no habían intermediarios, en el que no habían velos, en el que no había separación, en el que no había división, en el que estábamos unidos, en el que comulgábamos, en el que había comunión con nuestro Padre Celestial, había intimidad con Él. Y por eso es que Cristo, consciente de la generación que se había levantado en ese tiempo, una generación inhóspita, una generación que fácilmente cambiaba lo sagrado por lo común, que profanaba lo sagrado, tomando lo santo y simplemente convirtiéndolo en algo vulgar, en algo pagano. El Señor desciende y decide establecer nuevamente el orden correcto de las cosas. Y sobre los lomos de Jesús se empieza a levantar una generación nueva, una generación despierta, una generación armada de valentía y una generación decidida. Quiero rápidamente profundizar sobre estos tres conceptos. Lo primero que Jesús viene a levantar es una generación despierta. Es una generación avivada, es una generación que no se dormía en los laureles, que no se dormía, que no se dejaba cegar por el adormecimiento, sino que se levantaba realmente con poder y con gloria. Mira, el propósito del enemigo, el propósito de nuestro adversario es hacernos silencio, es hacer que nos quedemos dormidos. Al enemigo no le asusta que tú vayas a la iglesia los domingos, le asusta realmente que tú pongas en práctica lo que escuches, que dejes de ser un oidor y pases a ser un hacedor. Eso es lo que realmente lo pone a temblar. Pero tu vida de iglesia domingo a domingo religiosamente no lo asusta. Si vas al domingo simplemente a hacer vida social, si vas el domingo simplemente a marcar tarjeta moral para sentirte bien el resto de la semana, si vas simplemente a hacer acto de presencia, pero si realmente tú llegas con hambre, con sed, con anhelo, con deseo y con pasión de escuchar la palabra de Dios para salir por esa misma puerta de tu iglesia, a ponerla por obra, entonces ahí sí te empiezas a convertir en una persona despierta, en una persona que pone en práctica lo que escucha.
De lo contrario, no es amenaza para el enemigo. De lo contrario, el enemigo ni siquiera sin pedirte que vaya a la iglesia va a intentar. Porque como tú mismo te convences de que lo estás haciendo bien, no le encuentra problema. Lo segundo que el Señor quiere hacer es levantar una generación armada de valentía. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, solo los violentos los arrebatan. Necesitamos arrebatar el reino de los cielos. ¿Qué significa arrebatar el reino de los cielos? Significa que hay cosas en el espíritu que ya están, cosas que en los planes y en los sueños de Dios ya están, pero que deben ser ejecutados en el espíritu para que se vean en la realidad. Deben ser revelados en el espíritu para que puedan ser traídos a la temporalidad, a la realidad que nosotros tenemos. Y eso es como se hace, pastor. Eso suena demasiado rimbombante, eso suena demasiado fantasioso. No, eso sucede a través de la oración, eso sucede a través del ayuno, eso sucede a través de la búsqueda incesante de la presencia del Señor. Mis hermanos, el enemigo ha tenido éxito en hacernos creer que la oración no sirve para nada, en hacernos creer que la palabra de Dios, la lectura de la Biblia es simplemente como un acto religioso, meramente religioso. Pero yo te voy a demostrar a la luz de la palabra que eso es mentira. Si para Jesús la oración era importante, para ti y para mí cuanto más. Si para Jesús, que era el Hijo de Dios, el Dios humanado, era importante orar, cuánto más para ti y para mí, que somos simples mortales. Si Jesús pasaba largas horas de la noche y muy temprano en la mañana hablando con su Padre Celestial, pidiendo consejo, pidiendo dirección, ¿cuánto más tú y yo, mi amado hermano, necesitamos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial a través de la oración y buscarle incesantemente? ¿Cuántas veces hemos leído la historia de Jesús siendo tentado en el desierto? ¿Cómo respondió Jesús al tentador si no fue a través de la palabra de Dios? ¿Y cómo podía saber la palabra de Dios si no era escudriñándola? Desde muy niño él se interesó por la lectura de la palabra de Dios. Dice que sorprendía a los grandes, a los grandes doctores de la ley, porque conocía las escrituras. Y quería mostrarles a ellos que Él no las había venido a abolir, Él no había venido a contradecirlas, Él había venido a darle sentido. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios en compañía de Dios, cuando tú eres amigo de Dios y lees la Biblia, lo entiendes más, lo comprendes más. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios, y quédate con eso. Porque de nada te sirve la teoría. Porque de nada te sirve saberte los libros de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, saberte cuántos versículos hay, saberte las promesas, saberte el griego, el hebreo, el arameo, si no los pones por obra. Imagínate que estás con tu hijo y vas de salida y le dices: hijo, no olvides por favor hacer aseo, no olvides organizar la casa, no olvides poner en orden tu habitación. Sales a sus diligencias y cuando llegas encuentras la casa exactamente igual, incluso peor. Y cuando le preguntas: ¿qué pasó? No, perdóname, es que mira, yo ya me aprendí la instrucción que me diste, me la aprendí en hebreo, me la aprendí en griego, me la aprendí en arameo, estudié etimológicamente el origen de cada palabra que me dijiste. Sí, pero de nada me sirve porque no hiciste lo que te pedí. Lo mismo nos pasa con el Señor. Entonces, el Señor nos da una instrucción y nosotros la buscamos en el griego, en el hebreo, en el arameo, la etimología, y no estoy descalificando el estudio teológico de la palabra. Hay que hacerlo. Pero ¿de qué nos sirve estudiar la palabra si no la ponemos por obra? ¿De qué nos sirve ser solo oidores si nos estamos quedando cortos en el ejecutarla, en el llevarla a la vida real, a la propia vida? Eso es lo que realmente nos muestra y pone en evidencia de que somos hijos de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, no en que nos las sepamos en hebreo, en griego y en arameo. Así que el reto para que una generación sea una generación valiente es que lea y estudie la palabra del Señor, la ponga por obra, tenga una comunicación continua y constante con la palabra del Señor. Y por último, lo que Dios vino a levantar, o en los simientes de Jesús, se levantó una generación decidida.
Una generación decidida a no contaminarse, una generación decidida a no negociar su fe, una generación decidida a aceptar el llamado. Eso es lo que el Señor le está levantando. Una generación decidida. Una generación que no le tiene miedo a la intimidad con Dios. Que no le tiene miedo a que lo llamen evangélico, aleluya, bandereta. Todas esas palabras con las que la sociedad intenta descalificar a aquellos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. No le importa. Porque lo que más le importa es que su determinación es no contaminarse. Daniel fue uno de los que decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabes qué pasó? Se convirtió en un hombre 10 veces mejor que todos los jóvenes de su edad, de su época, de su contemporaneidad. Cuando tú eliges no contaminarte con lo que este mundo te da, empiezas a subir de nivel, te vuelves mejor, te vuelves más excelente, te vuelves más disciplinado, te vuelves más enfocado, avanzas mucho más, pero es cuando tú decides, no cuando Dios decide por ti. El Señor ya te dio poder, el Señor ya te dio amor, el Señor ya te dio dominio propio. Ahora queda tu decisión. La decisión es tuya, la de no contaminarte. Otra decisión que tenemos que hacer es no negociar nuestra fe. Necesitamos decidir no negociar nuestra fe. Las tentaciones de este mundo, las propuestas de este mundo nos están instando, nos están queriendo hacer que negociemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que negociemos nuestros principios. Estamos presionados por una cantidad de ideologías, de género, de pensamiento, que quieren venir a hacernos dudar de nuestra fe, a negociar nuestra fe, a flexibilizar nuestra fe. Pero un verdadero cristiano, un cristiano nacido de los lomos, de la generación de los lomos de Cristo, y no la generación que no conoció al Señor, sino la que lo conoció realmente a Él, es una generación que decide y dice: yo no voy a negociar lo innegociable. Yo no voy a ser como Saúl, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas y luego, dice Efesios, lloró amargamente. Se lamentó amargamente, pero no hubo nada que hacer, porque había entregado lo precioso y lo había cambiado por lo vil. Había tomado lo santo y lo había cambiado por lo común. Y por eso, bíblicamente fue llamado profano, porque cambió aquello que era bueno, que era agradable y que era perfecto por algo que simplemente le ofrecía un placer temporal. Y por último, una generación que está decidida también a aceptar el llamado del Señor. Yo no sé en qué área Dios te ha estado llamando. Y no quiero que circunscribas llamados simplemente a un pastorado, simplemente a las misiones, simplemente a hacer temas netamente dentro de la iglesia. Tú estás llamado a reflejar a Dios en cada escenario de tu vida. Estás llamado a servir en tu iglesia local. Estás llamado a apoyar a tu iglesia, las actividades de tu iglesia, a crecer, a echar raíces en tu congregación. Estás llamado a eso. Pero pareciera como que muchos de nosotros nos hemos quedado súper cortos en los propósitos que tenemos de honrar a Dios, porque simplemente hemos dejado de aceptar su llamado. Entonces, estas tres áreas confortan o componen la generación que Dios está levantando y de la cual hoy yo quiero invitarte a que seas parte. Sal de esa generación que no conoce a Dios, de esa generación idólatra, de esa generación fracasada, de esa generación que va de problema en problema, de pecado en pecado y de que nunca saca la cabeza, nunca avanza. Y pásate a esa generación nacida en los lomos de Cristo, y a la que se accede a través de una certera confesión. Muchos de nosotros venimos a la iglesia pero no nos hemos convertido. La palabra conversión tiene que ver precisamente con eso, con dejar esa vieja naturaleza, esa vieja pinta, esa vieja historia, y empezar a acceder a lo nuevo, al regalo de la gracia, al regalo del perdón, pero también al regalo del propósito por el cual Dios nos creó. Y cuando tú eres capaz de dejar, de menguar, de dejar esta generación en la que prima el yo, en la que prima el egoísmo, en la que prima el egocentrismo, y empiezas a vivir en una generación en la que prima la gracia, el favor y la misericordia del Señor, la vida cambia por completo. Porque Dios
quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Así que hoy me gustaría terminar guiándote en una oración sincera. No importa si tú llevas 10, 15 o 20 años asistiendo a una iglesia. Si tú quieres aceptar hoy y quieres ser parte de una nueva generación, la generación de Cristo, entonces te invito para que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Amado Señor, te damos gracias, muchas gracias. Gracias porque hoy a la luz de tu palabra podemos entender que fuimos llamados de tinieblas a la luz admirable. Que hemos sido llamados, Señor, a salir de Egipto para llegar a la tierra prometida, pero para entrar a esa nueva vida, a esa transición, a ese lugar, a esa tierra en la que fluye leche y miel, en la que hay intimidad, en la que hay vida y vida en abundancia. Necesitamos, Señor, rendir nuestro corazón. Necesitamos, Señor, rendir nuestras vidas. Necesitamos realmente postrar nuestros corazones delante de ti y reconocer, Señor, la bondad que solo proviene de tu mano. Yo quiero pedirte, Señor, con todo mi ser, para que nos regales la oportunidad de vivir conforme a ti te agrada, conforme a lo que a ti te agrada. No conforme a nuestras ideas, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestros caprichos, sino conforme, Señor, a la magnificencia de tu gracia y de tu amor. Y yo te quiero pedir con todo mi ser, para que por favor, Señor, tú nos ayudes, tú nos levantes, tú nos enseñes a vivir la vida a la manera tuya, no a la manera de nosotros. No es la generación que no conoce a Dios, sino es la generación que nace de tus lomos y es una generación decidida, es una generación despierta y es una generación, Señor, que le place a vivir conforme a tu palabra, porque es una generación armada de valentía. Yo te adoro, Señor, y bendigo cada persona que está hoy mirando este video, sintonizando este mensaje. Tú conoces sus corazones y sus vidas y sé que tienes el deseo de reclutarlos en esta nueva generación, en esa generación que vive y experimenta no solamente el milagro, no solamente el poder, no solamente la gracia, sino que experimenta también una relación íntima contigo que le da sentido a su vida. Yo te bendigo y te doy muchísimas gracias y creo, Señor, que todos nosotros hemos recibido, Señor, una nueva oportunidad para vivir conforme a lo que a ti te agrada. Te honramos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero enviarte un saludo muy especial, recordarte que seguimos orando por tus peticiones. Puedes dejarnos tus peticiones, puedes dejarnos tus comentarios. Anhelamos de todo corazón seguir creciendo en esta comunidad que cada día busca ir más profundo en la intimidad con el Padre Celestial. Recuerda, eres una nueva generación nacida en los lomos de Cristo. Bendiciones y nos vemos pronto en un nuevo mensaje de la palabra del Señor.